Buenas noches, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien y voy a continuar con la clase en referente a lo que es ya la unidad 7, que es la última que tenemos para revisar. Bueno, en la unidad 7 vamos a ver lo que es persistencia de información, conexión HTTP, envío de mensajes por protocolos CMS y el manejo de componentes con conexión a dispositivos. El primer tema ya lo vimos la clase anterior, vamos a continuar con el tema que es conexión HTTP enfocado a lo que son los servicios web, ¿no? En sí, en forma general, decíamos que una conexión HTTP me va a permitir por una URL comunicarme a la base de datos mediante un intermediario y se pueda consumir o enviar información a esta aplicación web o a esta aplicación móvil, para lo cual este intermediario se lo conoce como servicios web. Vamos a ir abundando más a qué se enfoca un servicio web. En forma general, un servicio web son un conjunto de aplicaciones o tecnologías que me van a permitir interactuar entre mi base de datos con mi web. Estas aplicaciones o tecnologías pueden intercambiar diferentes servicios en los cuales puedan enviar o receptar información. Cada uno de ellos se maneja mediante procedimientos, los cuales pueden ser locales o remotos, siempre y cuando el usuario interactúe o genere este llamado de procedimientos para que sea mediante la web. Ahora, ¿para qué nos sirve el servicio web? En forma general, un servicio web nos va a permitir comunicarnos con las diferentes aplicaciones. Pueden ser móviles, web nativas o web con las bases de datos o viceversa. Estos servicios web van a poder interactuar entre sí con la finalidad de generar una dinámica con el usuario e interactuar con diferentes aplicaciones para combinar y entregar información o recibir información. Para esto es muy necesario tener una arquitectura o un estándar de trabajo de estos servicios web. ¿Qué significa esto? Es de que siempre para poder crear un servicio web se va a basar mucho en cómo se lo construye. Esto por lo general se construye con etiquetas predeterminadas que van a poder enviar y receptar información al momento de obtener el resultado. Ahora, ¿cuál viene a ser la estructura de este servicio web? Nosotros vamos a ser el cliente. El cliente puede ser con sistemas operativos indiferentes, Mac, Linux, Windows, pueden ser móviles, web. Todas ellas se van a permitir interactuar mediante el Internet, ¿ya? Y este Internet se va a comunicar mediante un servicio web. Podemos manejar diferentes lenguajes de programación en lo que es un servicio web, pero en el ejemplo está el JSP, que viene a ser Java puro, el cual va a permitir generar estos servicios. Y este servicio va a poder interactuar, ¿sí? Enviar y receptar información de una base de datos. Puede ser Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres o otro tipo de base de datos. Entonces, siempre va a haber esa interacción de información de la base de datos con los servicios web y los clientes para poder interactuar. Ahora, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Se podría decir, cada artículo o cada sistema va a tener una estructura y esta estructura va a tener una interfaz que puede ser en diferentes lenguajes. Pero ¿cuál va a ser el intermediario? Es el servicio web. Y este servicio web puede comunicarse con otro servicio web y enviar información o recibir información. A ese envío
o recepción de información se va a llamar como consumo de servicios web. Al momento de decir consumo, es de poder llamar a ese servicio web y poder interactuar. Independientemente del lenguaje, yo voy a poder interactuar entre aplicaciones, entre bases de datos o entre servidores o servicios web. Ahora, algunas definiciones que vamos a ver. Un servicio en sí es un procedimiento, un método, un objeto que va a tener una interfaz que va a visualizarle al usuario y poder generar actividades. Ahora, un servicio web, en cambio, es más amplio porque permite invocar mediante el Internet y empleando protocolos estándares ya existentes mediante una arquitectura. Por ejemplo, la que vamos a manejar es la SOA. Esta arquitectura se basa en 3 principios. El primero es que identificar qué servicios voy a ofertar. El segundo, la definición de estos servicios. Y tercero, que la organización de las interacciones entre estos servicios. Es muy importante saber qué voy a hacer, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Y cómo va a interactuar o cómo lo va a hacer estos servicios web. Aquí hay otro ejemplo enfocado a lo que yo tengo mi aplicación de cliente, independientemente de del tipo, si sea web móvil o el tipo que sea, o el sistema de operativo que sea, yo voy a permitirme comunicar mediante un protocolo o mediante un servicio, que decíamos que era el SOA. Pero también tenemos otro que es el WSDL, el que igual es otro protocolo que me va a permitir interactuar mediante los servicios web y poder ir generando la información y viceversa. Ahora, el término de servicios web o web service es de una forma estandarizada, ya que se utiliza diferentes protocolos que son el XML, el SOAP, el WSDL y el UDDI. Vamos a identificar qué hace cada uno de ellos. El XML es el que se usa para describir los datos. Prácticamente son los archivos, se podría decir, más utilizados actualmente porque están más familiarizados con la gente en general, ya que actualmente ustedes se dan cuenta que cuando generan las facturas electrónicas, aparte del PDF que les llega, también les va a llegar un archivo que dice .xml, en el cual están datos en texto plano, ¿sí?, con etiquetas diferentes donde está su información. El otro protocolo, que tenemos es el SOAT. Este, en cambio, permite la transferencia de los datos. Esto quiere decir que yo puedo enviar y receptar información. El WSDL, en cambio, emplea ya una descripción adicional a los servicios disponibles. Y el UDDI, ¿sí?, se encarga, en cambio, de conocer cuáles son los servicios disponibles. Cada uno de estos protocolos me va a permitir interactuar con mi base de datos, con mis clientes y sobre todo con mis empresas. Todos estos protocolos me van a poder permitir o me permiten en sí interactuar con datos y poder visualizar de diferentes maneras. Ahora, un servicio web no va a poder tener una interfaz agradable hacia el usuario porque va a tener una lógica de negocio, datos y procedimientos, los cuales van a tener que interactuarse mediante la red. Es por eso que es necesario realizar el consumo interno de los servicios web y poder visualizar la interfaz gráfica necesaria para el cliente y sea transparente los procesos internos que se están manejando para visualizar esta información. Ahora bien, en forma general, nosotros como desarrolladores, sí tenemos que conocer o entender, ¿sí?, cómo se maneja estos web services, ya que no directamente se va a visualizar al usuario, porque les digo que es transparente,
pero sin embargo yo tengo que saber o conocer qué tipos de datos puedo enviar y qué tipos de datos no los podría hacer, cómo está conformado y qué debería devolverme, ¿sí? Entonces, por lo cual, estos servicios web permiten interactuar con diferentes lenguajes. Algunos no van a ser muy costosos de escribir, pero depende mucho del lenguaje de programación en el cual yo genere estos web services, ya que no depende mucho del sistema operativo, pero si yo digo que lo programe en Java, no va a ser lo mismo en PHP, ya que puede ocupar menos o más líneas de código o puede ser más complejo la programación. Entonces es por eso que es muy necesario identificar cuál es el lenguaje de programación que yo deseo generar estos web services. También hay que considerar que a nivel general los web services tampoco están ligados a un browser o a un navegador, ya que a nivel general todo lenguaje maneja lo que es HTML. Entonces, cualquier lenguaje de programación que yo lo programe, igual lo va a identificar este web service. Entonces, hay que identificar mucho o tener muy en cuenta que un web service no está ligado ni con el sistema operativo, ni con el lenguaje de programación, ni con los navegadores. Sí depende de la estructura, cómo se va a desarrollar de los lenguajes de programación, ¿no? Eso es muy diferente. Ahora, vamos a abundar un poquito más en dos tipos de protocolos. El primer protocolo que yo les decía, XML, en sí son generar archivos en texto plano, pero mediante tags que vienen a ser etiquetas, en las cuales yo voy a estas etiquetas a identificar mediante campos relevantes o identificadores o nombres que estén relacionados al campo de dato visualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que yo quiero visualizar un nombre de usuario, la etiqueta que debería estar es usuario, y dentro de esta etiqueta yo coloco la parte de el nombre, ¿no? Entonces, pero hay que tomar muy en cuenta que estos tags o estas etiquetas siempre tienen que estar tanto abiertas como cerradas. Lo que yo les decía, siempre abrimos una etiqueta y la tenemos que cerrar. Es lo mismo en un archivo XML. Si no lo cierro, significa que me va a visualizar un error o no voy a tener una etiqueta para poder referenciar. Lo más general de un XML también me permite, sobre todo, ir agrupando o desagrupando, se podría decir el término, o dividiendo los datos que quiero visualizar. En cambio que el SWOT es un poco más complejo, ¿sí? Pero sí está construido mediante o enfocado al mismo protocolo XML. Sin embargo, como les decía, este me va a permitir hacer la transmisión o la transición de información, por lo cual en esta voy a poder enviar información y receptar información. Pero este protocolo ocupa tres subprotocolos, que vienen a ser el CMTP, el MIME y el HTTP, que todos están enfocados a la mensajería y a la funcionamiento o transferencia de información. Hay que tomar muy en cuenta que estos servicios SOAP o este protocolo en sí no depende o no es necesario conocer el sistema operativo, como les decía, y es independiente del sistema operativo generar estos servicios web. Entonces, lo que es un archivo, un servicio XML, es que la arquitectura tengo la red, ¿sí? Todo se basa en la red. Y puedo interactuar el cliente con mi proxy, luego va al mensaje, ¿sí? Responde este mensaje, luego va al web service, responde el web service y así viceversa. Entonces va a tener la secuencia directa. El WCDL, sí, es igual un servicio
enfocado a un lenguaje específico en XML. En este se enfoca en colecciones de comunicación de datos que van a ser integrados una parte con el UDDI. ¿Qué significa el UDI? Ya vamos a ir viendo, pero en forma general va a ser de uso público, el cual no va a requerir licencias por usarlo, porque ya es un lenguaje más accesible con el XML adaptable y conocido. El UDDI viene a ser la descripción universal, en el cual es un directorio que me va a permitir visualizar o publicar servicios web y también consultarlos, ¿no? Saber qué existe, qué no existe. Es como las páginas amarillas, es como un glosario que dice, a ver, esto es lo primordial que existe o este es los dominios que más son ocupados o en forma general. Entonces, un web service, como les decía, puede enviar información o receptar información, pero siempre va a componerse de que tengo mi cliente, hace un envío, pero este envío usa un protocolo, el HTTP. Ahí genera se podría hacer un método, el cual genera componentes, hace el componente mediante el lenguaje de programación, va hacia la base de datos, retorna la información y responde al cliente. Más o menos así maneja la lógica de un web service. A nivel general, en mi base de datos, yo también puedo generar procedimientos almacenados, los cuales a nivel general, si existe algún error o algún problema, igual me va a visualizar los mensajes correspondientes enfocados a cada uno de los problemas que se vaya visualizando. Entonces, eso hay que tomar muy, muy en cuenta para poder generar y estimar esos procesos, ¿no? Luego vamos en relación, este es se podría decir, una arquitectura más compleja porque va a manejar diferentes tipos de respuesta o de protocolos de servicios web, ya que integra un sistema amplio o grande, que yo tengo las respuestas o los protocolos HTTP, SOA, genero los servicios, genero en cambio las interfaces y dentro de los controladores voy a generar las acciones de eliminar, buscar, listar y cada una de estas acciones van a tener que ir interactuando con mi base de datos. Independientemente del tipo de base de datos, igual va a tener que generar estos servicios web. Ahora, vamos a pasar en el caso de que cómo crear un web service, sí, básico a nivel general, enfocados al primero que es el XML y el SOA. Entonces, a nivel general, yo tengo mi cliente. Aquí también en cada servicio web yo voy a poder generar tipos de devoluciones. Hay los get, los delete, los put y muchos otros más. Lo que me va a retornar es un XML, ¿no? Tengo se comunica con mi servicio web, ¿sí? Genera este servicio web, lo ejecuta mediante una clase y posteriormente retorna el servicio una información. Como les decía, tiene que estar en etiquetas o tabs, ¿no? Que inician y finalizan. Aquí actualmente lo que me va a devolver es hola. ¿Cómo vamos a proceder? El primer paso es en Java. Sí, vamos a generar un servicio web en Java y crear un nuevo proyecto que tenga la selección o la categoría de Java Web. Y dentro de Java Web voy a seleccionar en Project lo que es Web Application. En el caso que no le salga esta opción disponible, significa que no tiene instalado todos los componentes necesarios de Java, por lo cual necesita instalar completo el sistema, el software, de NetBeans. Luego de eso, voy a colocar un nombre a mi servicio web o a mi proyecto. El nombre va a depender mucho de ustedes,
de lo que le quieran poner, dónde lo van a ubicar y en qué carpeta lo van a ubicar. Luego vamos a dar siguiente y lo que me va a pedir es el servidor. Es muy necesario tener en cuenta que vamos a tener dos servidores bases, ¿no? Que es el Tonkan y el Glassfish. Estos servidores me van a permitir visualizar la información, así sea local, ¿sí? Me va a visualizar en un navegador web. Por lo cual es necesario estos servidores para que se interactúe de manera local y de manera sería virtual en línea, también tener estos servidores activos. Siguiendo, yo voy a seleccionar la versión del Java. Actualmente puede ver hasta el 8 o 8 punto algo, pero depende del tipo de Java que vamos a trabajar. En este está el ejemplo con la 6. Luego, para terminar el proyecto, el cuarto paso es de seleccionar los frameworks. Los frameworks de forma general me van a permitir generar o estructurar de mejor manera las partes de interfaz gráficas o en la parte lógica del negocio. Por el momento no lo vamos a activar ninguno, pero si yo quisiera, por ejemplo, hay uno que se llama el framework de Printface, el cual automáticamente tengo la base de datos, me conecto y me genera las interfaces gráficas. Y ahí, en cambio, tendría que activarle el Java Server Face. Pero en este caso no lo voy a activar. Doy finalizar y se me crea el proyecto con un archivo base. Este archivo base, si se dan cuenta, va a tener una estructura. Esta estructura que va a tener es HTML. Significa que dentro de lo que yo trabaje, siempre va a ser HTML. Aquí ustedes van a identificar, como ya lo están trabajando en programación web, es de que tienen la cabecera y el cuerpo. ¿Dónde van a programar el servicio web? Es en el cuerpo, que es el body. Dentro del body ustedes van a poder poner todo lo que ustedes deseen. Luego vamos a proceder a, se podría decir, entrar a mi carpeta, ¿no? O a mi proyecto, en el cual se va a generar una carpeta base que es web-inf. Y después de ese va a estar el index, sí, pero va a tener una diferente extensión que va a ser JSP. Este significa que va a ser un archivo HTML, pero de Java. Por eso es el JSP. Luego, al momento de correr, lo que les va a visualizar es lo siguiente, que se ejecutó correctamente localmente en un servidor. Y lo que les va a seguir activando adicionalmente es mi servidor Glassfish. Si no se activa el servidor Glassfish, significa que no está el servidor activo, por lo cual no se va a ejecutar la aplicación y no se va a visualizar. Se ejecuta y va a salir el resultado siempre y cuando estén activos el Glassfish de la información que yo le tengo en la página, ¿no? En este caso está Hello World, ¿sí? Y puedo ir editando dentro de eso. Yo puedo poner cualquier información, ¿no? Independientemente de lo que yo quiero visualizar, ¿no? Al momento de continuar, ¿qué es lo que tenemos que también tener instalado? Puede ser un motor de base de datos o varios. Por ejemplo, Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, etc. Pero el puerto de esta base de datos tiene que ser cambiado, ya que actualmente Glassfish maneja el mismo puerto de la base de datos, que es el 8080. Entonces, a su vez, va a poder tener errores por ejecutar en el mismo, se podría decir, puerto, por lo cual no se va a ejecutar. Para ello vamos a poder editar el archivo, que entramos en domain.xml, en el cual se encuentra el directorio de configuración de Glassfish. Y ahí va a estar el archivo que yo les acabo de mencionar. Luego, en cambio,
dentro de este index yo voy a poder programar diferentes, se podría decir, textos, ¿no? O etiquetas que se visualicen. Todo es HTML. Yo puedo ir agregando párrafos, textos de línea, títulos, tablas o lo que yo desee visualizar en este servicio web. Todo tiene que estar dentro del body, como les decía. Si ejecutamos nuevamente, obviamente va a salir el resultado pertinente. Si se dan cuenta, aquí yo tengo mi web form, que viene a ser mi formulario. Hago la sentencia o ejecuto la sentencia, entra mi archivo JSP, entra mi Java Wings, que viene a ser mi servidor, hace la información con mi base de datos y respondería. Aquí podemos darnos cuenta que hay varios tipos de servicios en los cuales al momento de ingresar a esta página, por ejemplo, ¿qué voy a ingresar? Voy a ingresar una información de los archivos, a la ciudad que quiero, cuándo voy a retornar, cuántos pasajes quiero y buscar. ¿Y qué hace? Hace una consulta a mi base de datos, pero mediante un servicio web. ¿Por qué es muy necesario esto de los servicios web, así sea una aplicación web, valga la redundancia? Es de que tiene más seguridad, ya que hay un intermediario que va a permitir generar las puertas de seguridad o los protocolos de seguridad para la pérdida de información o filtración de información. ¿Hasta aquí alguna duda? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda referente a lo que son los servicios web? ¿Cómo se crean? Dije buenas noches. Buenas noches. Esta parte quería ver de la cuestión de tener instalado el motor de base de datos. Ya. ¿Qué es necesario y cuál es recomendable? Porque tengo problemas con esa, es muy pesado el SQL. Ya, SQL Server en forma general es muy pesado. Ya, les pongo por qué es muy pesado, es de que genera diferentes archivos. Es más completo, pero sin embargo tiene más seguridades y todo lo demás, pero es muy pesado. A diferencia de MySQL, ¿sí? MySQL utiliza servidores externos, ¿sí? Por ejemplo, lo que es SAM o WAM, que no pesan mucho. Obviamente el SAM pesa un poquito más que el WAM. El WAM tiene menos archivos, es más. Pero es más accesible, pero tiene menos seguridad. Pero para poder, por ejemplo, para estudios es muy recomendable utilizar MySQL. A nivel general, ya cuando sea algo, se podría decir, empresarial, se puede generar protocolos de seguridad o cambio de puertos en este SAM, ¿no? O MySQL. Por ejemplo, al momento de tener MySQL, yo puedo cambiar de puerto. En este caso, yo tengo el puerto 81, que yo les decía anteriormente, como les explicaba, el 8080 maneja Glash y a nivel, en resumen, maneja el 80. Y si ustedes saben lo que es toda la página HTTP, manejan estos mismos puertos. Por lo cual hay problemas de transferencia de información o pérdida de información al manejar los mismos puertos. No sé si ahí está respondido o un poquito más desea que se le aclare. Sí, está bien, Inge, muchas gracias. Ya. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Estamos claros con la clase? Ya. Voy a continuar. Al momento de crearles, bueno, no les enseño directamente cómo crear los servicios web paso a paso o ejemplos, porque eso ven ustedes en lo que es la aplicaciones web y en la siguiente asignatura de tendencias actuales de programación.
la creación y abundan un poco más en lo que son los servicios web. Vamos en forma general. Después de esto, nosotros ya teniendo el servicio web, lo primero que tenemos que hacer al momento de crear es realizar las pruebas. Es por eso que se utilizan diferentes herramientas de testing de servicios web. Hay que manejar diferentes herramientas para ir probando e ir manejando los procesos. La primera herramienta como sugerencia es el SOAP UI. Esta herramienta me va a permitir probar servicios, ¿sí?, con una arquitectura SOAP y REST. Aquí se van a dar cuenta que hay otro tipo de servicio web aparte de los que les mencionaba. Pero en sí, la misma estructura maneja el SOAP que el REST. Sin embargo, el SOAP tiene más seguridad que un tipo REST. Actualmente esto está manejado desde el 2005, esta herramienta, para manejar protocolos del SOAP, REST, JMS y AMF. Cada uno de estos protocolos son para mensajería, para transferencia de información y adquisición de información. Se puede hacer llamadas, ¿sí?, o como yo les decía, consumir el servicio mediante servicios con seguridad o sin seguridad. El HTTPS significa que tiene seguridad y a su vez puede permitir o permite interactuar con mi base de datos mediante un drive. Que les decía que el drive que manejamos es el JDBC, que tiene que ser a nivel general un JDBC, un drive para conectarse a mi base de datos. Este SOAP posee dos versiones, la versión gratuita y la versión profesional. Esta versión profesional actualmente no está teniendo costos, sino solo de mantenimiento adicionales. La herramienta en forma general, ¿sí?, le va a tener la siguiente estructura. Va a tener mis proyectos que yo deseo conectarme, ¿sí?, y puedo generar diferentes sentencias mediante WSDL, mediante generar SOAP, mediante REST, y aquí, si se dan cuenta, está consumiendo un WSDL, un servicio, y es así lo que me va a retornar. Cada etiqueta va a tener un identificador y un valor. Al momento de crear, se podría decir, o utilizar esta herramienta SOAP UI, automáticamente va a identificar qué tipo de pruebas necesita, en los cuales va a incluir lo siguiente: un testing funcional, unas pruebas de regresión, una simulación de servicios, pruebas de cargas y evaluación de seguridad. A nivel general, esta herramienta es un poco o es más segura que las otras herramientas actualmente debido a que tiene la seguridad primordial. La otra herramienta que tenemos es la JMeter, que viene a ser la Apache JMeter. Esta, en cambio, es una herramienta código abierto, ¿sí?, que genera pruebas de carga y medición de desempeño de aplicaciones. Esta funciona directamente con Apache en Java. Originalmente esto era un poco más básico, pero luego se fue expandiendo con más funcionalidades. El ejemplo, como ustedes se dan cuenta, en name colocaría los nombres, el archivo de donde yo deseo obtener los resultados y que deseo visualizar, errores, aceptaciones, y voy generando y me genera datos estadísticos. Como decíamos, posee varias capacidades que pueden incluir lo siguiente: web con seguridad o sin seguridad, enfocado a lo que es Java, Node, PHP, .NET, consume servicios SOAP, REST, servicios de FTP. FTP, en cambio, es un poco más seguro con protocolos de servicios en línea o un servidor que me permite transferir o subir a mi servidor estos archivos. Tenemos lo que es la base de datos por medios de JDBC, servicios de directorios, Milo, correos electrónicos, comandos, transmisión y objetos Java.
El otro que tenemos, y también es un poquito, o es el más utilizado, es el Postman. Esta herramienta es muy básica, ¿sí? Es menos pesada, es la más libre que se puede tener. Se puede enviar solicitudes, post a cualquier servicio web y poder promocionar información y catálogos de respuestas. Este permite generar un plugin adicional mediante el navegador Chrome o mediante algún otro navegador, pero lo más esencial es el Chrome, el cual actualmente se ha generado nativamente por Windows, pero actualmente ya se generó para Mac. Igual, hay diferentes versiones, la gratuita, la profesional y la empresarial. La gratuita obviamente no va a tener costos y las demás van a generar diferentes costos dependiendo de las funcionalidades que tiene cada una de ellas. Aquí se pueden dar cuenta que tengo la URL de mi servicio web y el tipo de método que va a retornar. Como les decía, un get, un put, un delete o demás. Dentro de las funcionalidades esenciales que tiene esta herramienta es de que utiliza Windows, Mac, Linux. Puede poseer conjuntos de interacción, funcionalidad para ejecutar, probar, documentar y monitorear. Y sobre todo no requiere aprender nuevos lenguajes de programación, sino simplemente necesita la URL de este servicio web y ejecutarlo, ¿no? Otro tenemos el Whistler, que en cambio este ya tiene funcionalidades un poco más avanzadas, no es fácil de usar, pero sí genera o tiene soporte en referencia a la arquitectura SOAP. Utiliza los dos tipos de navegadores más esenciales, lo que es Chrome y Firefox, y usa plugins que no necesitan, se podría decir, mayor conocimiento, son fáciles de usar los plugins, y utiliza direcciones WSDL, sobre todo para los navegadores. El otro es el SOAP Sonar. Esta herramienta en forma general me va a facilitar manejar diferentes protocolos, que son los mismos que les he mencionado anteriormente, pero tenemos uno sobre todo que es el JSON. Un JSON está enfocado a lo que es un tipo de vector y matriz conjuntamente, que puede interactuar mediante, se podría decir, colecciones o listas de colecciones de información, que va a tener una estructura tipo vector, con llaves, con corchetes, y estas van a permitir generar o recopilar información mediante vectores. Actualmente son se podría decir, el tipo de respuesta que más se maneja es el JSON, pero también es el XML. Esos van a ser los dos tipos que van a reconocer de respuesta de los servicios web. A nivel general, igual, esta herramienta tiene versión gratuita, profesional y de servidores. Obviamente va a variar por costos. Todas las herramientas que les había mencionado varían por costo dependiendo de la funcionalidad que tienen las mismas. A diferencia, vemos que lo que es el SOAP UI es una herramienta muy avanzada o con muchas funcionalidades y que no tienen costos actualmente, por lo cual es la más utilizada a comparación de las otras. Igual fue la primera fundada en forma general con todas las funcionalidades que hemos indicado. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, en relación a lo que son las conexiones HTTP, herramientas, servicios web? Ya, si no tenemos dudas en referente, voy a pasar a la siguiente parte. A nivel general, sí, les voy a explicar que ya pasamos los temas esenciales de conexión HTTP porque son temas teóricos. A nivel general,
Obviamente eso se fundamentan más en otras asignaturas, pero nosotros vemos la parte fundamental, porque vamos a pasar a lo que son los envíos de mensajes mediante protocolos SMS y conexión a dispositivos. Vamos a manejar lo que es SMS tanto en Android como en Ionic. A nivel general, ustedes también van a ver cómo conectar un dispositivo, tanto en una web móvil como en una móvil nativa. Pero, sin embargo, les voy a explicar que ya tenemos activo la actividad 11, que es la penúltima en ejecutarse o generar. Esta está enfocada, sí, a realizar un trabajo de investigación en referente a la conexión, uso y aplicación de HTTP en las aplicaciones móviles mediante la utilización de organizadores gráficos. Ahora, no es una sola infografía o no es un solo organizador gráfico, son varios enfocados a todas las áreas o todos los temas que decíamos de lo que es la conexión HTTP. Servicios, tipos de respuestas, conexiones, herramientas y mucho más. Esta tarea sí deberá ser entregada en la plantilla de entrega de actividades y podrá ser trabajada en pareja. Dentro de los puntos que se debe de considerar en la tarea de investigación es la persistencia de información, conexión HTTP, uso de conexión de respuestas, envíos, aplicación de parámetros, mensajes y conexión a dispositivos. Al final, deberán incluir un ejemplo práctico sobre una conexión HTTP con una aplicación móvil. Deberán incluir una captura de pantallas con la descripción de la aplicación y programación, ¿no? A nivel general, obviamente van a hacer una investigación sobre todos los temas. Esta actividad deberá ser entregada máximo, no hay más fecha de plazo, es hasta el 23 de abril. El 23 se cierran todas las actividades a nivel general y se entregan las calificaciones del segundo parcial, perdón. Y en esa semana se activa lo que es la evaluación del segundo parcial, ¿sí? Entonces, les pido que de aquí ya nos faltan pocos temas. Vamos a hacer ejemplos, obviamente, para